y nos vamos a generar. Esto se va a demorar un tiempo. Aquí nos va a dar el tiempo estimado en el cual nos va a generar las imágenes. Obviamente aquí hice una aceleración y el resultado final es una malla. Hola, yo soy Fox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no haz clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y para los que no son miembros todavía del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos casi 500 en la comunidad, ya está caminando prácticamente sola y cuando yo puedo responder las preguntas, que es casi siempre, las respondo. El día de hoy vamos a ver una opción de el Automatic 11 Web UI, una funcionalidad, pero primero quiero decirles que voy a hacer una serie de videos enseñando funcionalidades principales y funcionalidades muy útiles del Automatic 11 Web UI. Va a ser como una especie de curso, entonces espero que les guste. Esta vez voy a traer una que me sirve mucho a mí, que es la del plot XYZ, que nos permite generar matrices con las diferentes opciones y con eso podemos ver cómo podemos generar las imágenes que realmente queremos, porque podemos ver cómo el modelo se comporta con las diferentes opciones y allí podemos encontrar más o menos por dónde va agarrando la generación de la imagen para generar lo que realmente estamos buscando. Entonces, sin más dilaciones, vamos a ver. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cargar el Automatic 1111. Yo voy a traer una imagen que generé. Me llaman la atención aquí las gafas. Quisiera, digamos, tener definidas las gafas. Y voy a copiar este prompt y con el prompt negativo lo voy a llevar. Entonces, escogemos aquí en Scripts y vamos a escoger pasos y escala para hacer la malla, porque lo que nos permite este script es hacer una malla con diferentes parámetros y esto nos va a servir para poder guiarnos por dónde va la imagen o por dónde quisiéramos que fuera la imagen para poder obtener el resultado final que queremos. Entonces colocamos los pasos, colocamos la escala, ¿ya? Y nos vamos, aquí colocamos el espaciado entre las imágenes y nos vamos a generar. Esto se va a demorar un tiempo. Aquí nos va a dar el tiempo estimado en el cual nos va a generar las imágenes. Obviamente aquí hice una aceleración y el resultado final es una malla. ¿Ok? Aquí podemos ver que generó la malla de 5 por 5 porque son los parámetros que le dimos. ¿Ya? Aquí podemos ver, miren, arriba los pasos y al lado la escala. Y podemos ver que en la línea de los 20 pasos tenemos en la escala 8 algo que es parecido a lo que quiero. ¿Ya? Y por acá dio más con la capucha y por acá sin la capucha, de pronto con unos auriculares, pero es 20 pasos, 8 de escala, el que se acercó más a lo que yo quería. ¡Suscríbete! Pero eso no solamente lo podemos hacer con los pasos y con la escala, nosotros lo podemos hacer con otros parámetros. De hecho, existe en el script de XYZplot, existe todos los parámetros que nosotros le podemos pasar al Automatic 11 Web UI. Todos los parámetros que le podemos pasar pueden ser convertidos en una malla, porque obviamente esto afecta la generación de la imagen como tal. Ahora, por ejemplo, vamos a generar una malla con los modelos. Entonces, vamos a ver, este es un modelo personalizado que yo tengo, además de entrenado, está entrenado en 4 modelos diferentes y encima de eso están unidos, o sea, hay merge, se mezclaron. Entonces lo que voy a hacer es generar una malla donde pueda haber en diferentes pasos el comportamiento con los diferentes modelos. Voy a
buscar el checkpoint name y voy a colocar aquí el checkpoint. Y lo que voy a sacar son la escala. Ya voy a comparar el checkpoint con la escala. Entonces nosotros aquí en el checkpoint tenemos el de 1000 pasos de entrenamiento, el de 2000 pasos de entrenamiento y el de 3000 pasos de entrenamiento. De pronto los nombres son muy largos y no se ve ahí bien la separación por la coma. Ahí está separado por la coma, pero tiene que ser el nombre exacto de el archivo donde está el modelo. Y aquí estaría la escala. Voy a hacer el modelo por la escala y a 20 pasos que está configurado predeterminadamente. Ya, entonces, como va a quedar muy incómodo arriba colocar el nombre del modelo, entonces lo que yo hago es hacer un swap, o sea, intercambiar para que en el eje X aparezca la escala y en el eje Y aparezca el nombre del modelo. Entonces lo vamos a generar. ¡Suscríbete! Eso también lo podemos hacer con los pasos, ¿no? Pero lo voy a hacer con la escala porque ya sabemos que en pasos 20, escala 8, está la generación de la imagen que yo quería, la de las gafas. Entonces, quiero ver si en los otros modelos también aplica, ¿ya? Porque tienen menos pasos. Entonces, aquí también está generado rápidamente. Esta malla solamente tiene 3 porque son 3 modelos, pero vemos que en ningún otro hay gafas, ¿ya? Ni en el de 1000 ni en el de 2000, solamente en el de 3000. Pero hay imágenes bastante interesantes, sobre todo las que están en escala 9, que tienen muy detallados los computadores. Y aquí están pues la cantidad de pasos. El de 3000 fue el que me generó la imagen que yo quería. Y no solamente podemos hacer mallas pequeñas. Miren estas que hice, que son bastante grandes, donde están diferentes modelos con varios pasos hasta 50. Bueno, como vimos, es muy útil esta herramienta, que es un script que trae el WebUI, porque nos permite saber hacia dónde va la imagen dependiendo de qué parámetro le estamos moviendo. Esto es muy, muy, muy importante porque nos ahorra tiempo en la cuestión de los prompts y también nos ahorra tiempo en la cuestión de estarle colocando las opciones y ver por dónde está, porque esto nos genera realmente una matriz de una y podemos ir mirando por dónde va agarrando la generación de la imagen. Y no solamente se hace con los pasos y la escala, o los modelos y la escala, o los pasos, o los samplers, que son los algoritmos encargados de hacer el denoise, o sea, de traer la imagen quitándole el ruido, o los conceptos de la imagen quitándole el ruido, sino que lo podemos hacer con cualquier parámetro que se le pueda colocar a Stable Diffusion o que maneje el Automatic 1111 WebUI. Entonces, para mí es una herramienta muy, muy útil. Como vieron, yo genero hasta mallas de 100 imágenes para saber hacia dónde va y generar las imágenes que yo necesito. Entonces espero que les haya servido bastante este video y por favor denle like, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no dan clic en la opción de todas, YouTube no les anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelita, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.